Un ratito sal, Karen. Anula eso, porfa. Que tengo problemas con el con el... Ok, muy buenas tardes a todos. Saludo a todos que empiezan a conectarse al programa La Belleza de Amar. Recuerden que es un programa de orientación psicológica dirigida a la familia, a los matrimonios, a los padres. Así que una cordial bienvenida a todos y cada uno de los que empiezan a conectarse, a escucharnos. Mi nombre es José Valdeón Valdivia, soy psicoterapeuta de familias, de parejas, y tengo el agrado de acompañarles todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú. Una bienvenida también, sabemos que hay gente de Colombia, de Bolivia, que nos escuchan, y tal vez de otros países también. Gracias por la acogida, gracias por la conexión. Recuerden que este es un programa en la que todos los martes abordamos algún tema referido a la familia. Hoy día estuvimos anunciando el tema las peleas conyugales delante de los hijos. ¿Qué heridas emocionales les pueden ocasionar? Ese es nuestro tema que vamos a abordar el día de hoy. Para empezar, quiero dejar bien en claro y enseñarles a los papás y a las mamás que nos escuchan que la identidad de nuestros hijos, el carácter, su personalidad, se forma a partir de dos grandes dimensiones relacionales en la que el niño vive. Una de ellas se llama la dimensión parental, que tiene que ver en cómo son los vínculos entre papá y el hijo, entre mamá y los hijos. ¿Qué tipo de vínculo se establece? ¿Cómo es la relación? ¿Son relaciones sanas o son relaciones insanas? ¿Cómo? ¿Cómo se lleva adelante esa conexión, esa dimensión relacional? Esa es una variable, una dimensión que va a influenciar en la construcción de la identidad de nuestros hijos. Pero la otra variable, también importante, tan importante como el otro, es la dimensión conyugal. Es decir, cómo funciona la conyugalidad en cuya atmósfera los hijos viven, los hijos respiran. ¿Cómo se vive esa conyugalidad? Los hijos, ¿cómo viven la conyugalidad de sus padres? ¿Es una conyugalidad sana? ¿Es una conyugalidad de respeto, de amor, de armonía? ¿O es una conyugalidad insana, de conflictos, de peleas, de ataques, de disarmonía, de desamor? ¿Cómo es? Eso también va a influenciar en la construcción de su identidad. Es decir, no basta que yo sea un buen papá o una buena mamá y me lleve bien y lo trate bien a mi hijo o a mi hija. Es tan importante que también me lleve bien con su papá y con su mamá. Si estoy dentro de una conyugalidad y estamos casados, convivientes y vivimos juntos, que mi hijo sea testigo de esa armonía familiar, de esa armonía conyugal, lo cual no quita que hayan diferencias, ciertas peleitas que nunca faltan, pero que no es lo común, no es el patrón, que todo el tiempo está respirando. Cuando hay peleas, hay discusiones y los padres se piden perdón, se arreglan y no son muchas esas peleas, no hay problema, no lo va a afectar en nada a los hijos. Claro, pero si hay
Peleas constantes, conflictos a cada rato, discusiones, enfrentamientos, claro que lo va a afectar. Pero si es que están separados y siguen las peleas, también lo va a afectar. Una cosa que hemos dicho y lo hemos repetido constantemente aquí en nuestro programa La Belleza de Amar es que los hijos no se trauman porque papá y mamá se separan o se divorcian. No, los hijos no se trauman por eso. Más allá de cierta tristeza, ¿no? De cierto malestar, no va a pasar nada, no va a haber ningún trauma. Lo que sí los va a traumar es que papá y mamá vivan en guerra, vivan en conflictos, en constantes peleas, sea que estén juntos, casados, conviviendo, o sea que estén divorciados, separados. La guerra en que vivan, dependiendo del estado conyugal en que se encuentren, eso sí, los va a afectar y los va a traumar a los hijos. Por eso es importante que aprendamos a llevarnos bien con nuestro cónyuge o con nuestro excónyuge. Papá, mamá, escuchen bien, por favor. Es importante que yo entienda que la identidad saludable con la cual pueda crecer en mi hijo o mi hija no solo depende de que yo funcione bien como mamá o como papá, es importante que también funcione como cónyuge o excónyuge con su otro padre o su otra madre. Es importante, esas dos grandes dimensiones, conyugalidad y parentalidad, necesitan que funcionen bien. Si no funcionan bien, si es una pareja disfuncional, si viven en una parentalidad con vínculos insanos, entonces su identidad va a tomar un rumbo insano. Es a partir de ahí que se forman trastornos de personalidad, desórdenes de personalidad. Ningún trastorno de personalidad es genético. Cierto sector de la psiquiatría nos quiere hacer creer que el psicótico, que pues el borderline, que el depresivo, que el ansioso, tiene que ver con algo genético, tiene que ver con una predisposición, ya algo cerebral. Y no es así, no es así, no es así. Tiene que ver con los vínculos en que vive y respira nuestros hijos. Tiene que ver con esa atmósfera familiar en la cual ellos viven. Y aun cuando los padres estén separados, siguen siendo familia. Se ha reestructurado la familia después de una separación o un divorcio, pero siguen siendo familia. Eso tiene que quedar claro. Y como familia necesitan funcionar bien. Como familia necesitan brindarle a los hijos una atmósfera de paz, de armonía, de vínculos sanos de amor. De lo contrario, nuestros hijos van a enfermar, nuestros hijos van a tener sus identidades un rumbo insano. Otra vez repito, todos los trastornos o desórdenes de personalidad y hasta problemas psicológicos, problemas de conducta, no tienen que ver con su carácter, no tienen que ver con algo innato. Los grandes asesinos que la historia reconoce no es porque nacieron así, no es porque hay una carga genética, aunque cierto sector quiera darle una explicación así. No, se engendraron en el mundo familiar en el que crecieron. Porque siguen siendo familias si estén separados. Siguen siendo una nueva familia, reestructurada la familia, pero siguen siendo allí. Entonces, no vamos a trabajar hoy día la parentalidad, de cómo ser buenos padres con los hijos. Hay muchos temas en el canal, en mi canal de YouTube, ya saben ustedes que ahí pueden ver diversos temas. Vamos a trabajar acerca de la conyugalidad y cómo afecta esto a los hijos. Las peleas delante de los hijos, las peleas conyugales delante de los hijos, ¿qué heridas emocionales podemos crear en nuestros hijos sin mala intención, sin darnos cuenta seguramente, pero
les estamos generando heridas. Es bien interesante poder reconocer algo, papá y mamá. Los más grandes traumas de nuestros hijos no se generan en la calle ni en el colegio. Lamentablemente se generan en la familia, en el hogar donde viven. Alguien dijo que hay muchos niños que viven en un hogar que termina siendo peor que los grandes campos de concentración nazis, donde sufrieron terriblemente muchas vidas. Peor que esos campos nazis. Claro, porque el hogar es donde el niño debería sentirse más amado y más protegido, y puede que se sienta más maltratado y desprotegido, producto de varios factores entre los cuales están las peleas conyugales en la que vive el hijo. Por eso decimos, por eso decimos que un hijo puede ser maltratado no tanto por la calle y por el colegio. Los más grandes maltratos que puede experimentarlo están dentro del hogar, dentro de la casa, producto de las peleas en que viven los padres. Porque escúchenme bien, papá y mamá, muchas veces cuando los padres, yo creo que muchas no, todas las veces que los padres llevan una relación conyugal o exconyugal muy mala, de peleas, de conflictos, de agresiones, de ataques, evidentemente su función parental queda deteriorada. Es decir, quedan algo así como inhabilitados para funcionar bien como papá y como mamá. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy enfrascado en una pelea con mi cónyuge, yo termino herido, ella termina herida, los dos terminamos heridos. Y al estar herido, yo papá o yo mamá, sin darme cuenta y sin tener la más mínima intención, voy a inevitablemente herir a mi hijo o a mi hija. Es muy lamentable, pero lo voy a herir. Por eso es que las peleas que viven nuestros hijos, que experimentan nuestros hijos, las peleas conyugales de sus padres, los van a herir de manera indirecta o de manera directa también allí. Claro, porque cuando yo estoy enfrascado en las peleas, yo me lleno de rabia, de amargura contra mi prójimo, perdón, contra mi cónyuge. Tengo tanta rabia y muchas veces esa rabia yo no la descargo contra mi cónyuge, porque a veces no se puede o porque no está o porque pues se va. Entonces esa rabia que queda acumulada en mí la voy a descargar con mi hijo o con mi hija. Cualquier cosita que ella o él hace, yo reacciono desproporcionadamente, reactivamente, y le grito, lo agredo, ¿no? Y lo maltrato. Porque la rabia que está en mi alma, producto de llevarme mal y de vivir en conflicto con el otro padre o la madre, pues esa rabia acumulada tiene que salir por algún lado. Y no va a salir con mi jefe en el trabajo, no va a salir con el vecino, aunque puede a veces. Va a salir más con quienes están más cerca a mí, con quienes convivo, con quienes comparto un espacio. Y ante la más mínima actitud o conducta de mis hijos, exploto, reacciono, le grito, les pego. Y de esa manera estoy generando heridas. Hay dos grandes heridas emocionales que podemos generar en nuestros hijos producto de las peleas conyugales en que ellos viven. Dos grandes heridas que pueden ser el insumo básico para que se formen diversos trastornos de personalidad. Las dos heridas, entre otras heridas que pueden haber. Las dos heridas principales son miedo y son rabia, son rencor. Aunque puede ser culpa también, una tercera herida, que también puede haber, y sentirse culpable de que sus padres pelean y sentirse que es por él o por ella que están peleando. Miedo, ¿por qué? Porque un niño, aunque se sienta bien tratado por papá y por mamá, cuando él es testigo de que pelean, de que discuten y se gritan,
¿Qué experimenta el niño o la niña? Miedo. Experimenta mucho temor. Y ese temor se va volviendo crónico. Y el temor va a dar vida a lo que se llama ansiedad. La ansiedad es el síntoma principal de una personalidad neurótica, una que siempre va a estar acompañando a la depresión. Entonces, la ansiedad, es por eso que muchos adultos ya, como nosotros, podemos ser ansiosos. Y la ansiedad se manifiesta en que soy muy controlador, mucho pienso, no puedo dormir bien, siempre estoy rumiando ideas, tengo problemas psicosomáticos, se me contractura el cuerpo. Hay muchos. En mi página, en mi canal de YouTube, ustedes pueden ver, tengo 2 charlas acerca de la ansiedad. Se titula La ansiedad, cómo identificarla y cómo superarla, parte 1 y parte 2, son 2 videos. Ustedes entran en mi canal, ponen ese título y van a poder ver y aprender mucho más acerca de la ansiedad. Pero una de las causas principales con las cuales un niño crece ansioso y de adulto es ansioso es porque ha vivido en un hogar de conflictos y de permanente peleas. Esa herida emocional llamada miedo es el cimiento sobre el cual se edifica una personalidad neurótica, cuyo síntoma principal es la ansiedad. Otra herida emocional es la rabia, que la rabia acumulada se convierte en rencor. Entonces, rencor, hay mucho rencor. Entonces, ese niño cuando es adulto tiene mucha rabia, mucho rencor y desarrolla un carácter irritable. Irritable en el sentido de cualquier cosita explota, cualquier cosita se molesta, de cualquier cosita explota, trata mal a la esposa o al esposo, a los hijos, a las hijas, siempre anda con mal genio, siempre anda amargado. Eso habla de que es una persona herida y fue herida probablemente en su infancia. Una de las formas por la pelea de los padres es que él se llena de rencor, se llena de rabia en su alma. Esa es la segunda herida que va a formar producto de ser testigo, de vivir en una atmósfera en la que sus padres están peleando. Y la otra herida tiene que ver con la herida de culpa, el ver que papá pelean. Puede él, cuanto más niño es un hijo, más egocéntrico es. Y al ser egocéntrico, en todo se siente aludido, que todo lo que pasa en su entorno, él siente que tiene que ver con él. Y entonces, que papá y mamá peleen, él siente que es por su culpa, aunque no lo sea, él lo siente por su egocentrismo. Y entonces al sentirse que él es el culpable de que peleen, pues desarrolla esa herida de culpabilidad. Y la culpabilidad es el insumo principal de toda depresión. Detrás de todo depresivo, casi siempre o siempre hay una herida de culpa, acompañada muchas veces de una herida de amargura, de rencor. Los 2 grandes insumos básicos y principales de toda depresión allí. Entonces, estas son las heridas emocionales que estamos generando en nuestros hijos cuando nos peleamos delante de ellos. Entonces, si tú quieres seguir hiriendo a tu hijo y quieres que tu hijo crezca como un neurótico más adelante, como un depresivo después, y puede en algunos casos hasta crecer con otro tipo de trastornos, tipo borderline allí. Porque una de las cosas que siente un hijo también es como que se siente rechazado por papá y por mamá, porque al estar papá y mamá enfrascado en sus peleas, en sus conflictos, él termina sintiéndose invisibilizado ante papá y mamá. Como que pareciera que él no existe para papá y mamá, porque si no están peleando, mamá está deprimida por las peleas, está metida en sus cosas, para llorando. Entonces yo no existo para ellos. No me siento amado, no me siento reconocido, reconocida por mamá, por papá. Entonces soy un hijo invisible. Y de paso, tengo en mi canal también otra charla que se titula así, Los hijos invisibles. Lo puedes buscar en mi canal de YouTube y aprender un poco de cómo
sin darnos cuenta, yo papá, yo mamá, invisibilizo a mis hijos. En esa charla menciono varias formas en que yo termino volviendo invisible a mi hijo delante de mí. Una de esas razones es las peleas de los padres, los conflictos en que lo hago vivir a mi hijo o a mi hija. Por eso es entonces importante que hay que parar las peleas. Papá, mamá, miren, yo siempre digo que el problema de las peleas no son las diferencias que tenemos, es el manejo de esas diferencias. Diferencias las vamos a tener siempre. ¿Cómo nos manejamos frente a esa diferencia? Ese es el tema. Y eso tiene que ver con habilidades sociales, tiene que ver con inteligencia emocional. Entonces, es importante que yo aprenda eso. Yo tengo otra charla en mi canal de YouTube que le hemos titulado y lo hemos dado, me parece, hace poco, Aprender a discutir sin pelear. O sea, es inevitable que tengamos discusiones, pero sí puedo evitar tener peleas. ¿Cuál es la diferencia entre discutir y pelear? En que en las discusiones no hay agresión, en las peleas sí hay agresión, hay ofensa, hay agravio. Entonces yo puedo discutir con mi pareja, pero sin ofender, sin agraviar. Yo puedo atacar sus ideas, pero no puedo atacar a su persona. Puedo combatir sus pareceres y discrepar de sus ideas, pero no puedo atacarla a ella por tener otras ideas, por pensar diferente a mí. Entonces, tenemos que aprender a discutir sin pelear. Tenemos que vivir en la cultura del respeto. Yo respeto a mi cónyuge, aunque piense diferente a mí. Respeto a mis hijos. Por respeto a ellos, no peleo. Por respeto a ellos, no pierdo los papeles. Por respeto a ellos, no le hago vivir una atmósfera conyugal de miedo, de ansiedad, de violencia psicológica. Por respeto a ellos. Pero para que haya un respeto a ellos, tengo que respetar a mi cónyuge. Escúcheme bien, papá y mamá. Siempre que yo agredo a mi cónyuge, indirectamente estoy agrediendo a mis hijos, a un hijo, a una hija. Lo estoy agrediendo. Siempre que estoy maltratando a su mamá o estoy maltratando a su papá, lo estoy maltratando a él, lo estoy maltratando a ella. Siempre estoy haciendo eso. Siempre que yo la respete o lo respeto, estoy respetando a mi hijo, estoy respetando a mi hijo. Entonces, si yo quiero que mi hijo, que mi hija crezca con una identidad saludable, yo tengo que brindarle una atmósfera familiar, una atmósfera conyugal sana, libre no de discusiones, pero sí de peleas, libre de ofensas y de agravios, donde impera el respeto hacia su otro padre allí. Solo de esa manera y cumpliendo bien mi función parental, puedo garantizar una identidad saludable en mis hijos. Recuerden, una conyugalidad deteriorada es inevitable que deteriore la parentalidad. Es decir, si yo funciono mal como esposo o esposa, es casi inevitable que yo funcione mal como padre o como madre. Es casi inevitable. Así que papá y mamá, hay que tomar conciencia de eso. Y hay que aprender a funcionar bien como esposos, como esposas, sea que estemos juntos en una convivencia, en un matrimonio, o estemos separados. Tenemos que aprender a sanar nuestras heridas emocionales generadas en la vida conyugal, para no tener rabias acumuladas, resentimientos que nos lleven pues a maltratarnos uno a otro y de paso, de manera indirecta, maltratar a nuestros hijos allí. ¿Ok? Entonces, el tema de hoy, las peleas conyugales delante de los hijos. ¿Qué heridas emocionales se pueden producir? Pueden producir heridas emocionales de miedo, de amargura, de culpa, de rencores.
heridas emocionales que son la base, el cimiento a partir del cual se edifican desórdenes de personalidad o trastornos de personalidad. Todo eso se origina allí. Por eso yo debo de prever eso. Si quiero que mis hijos crezcan con una identidad saludable. Así que los animo, papá y mamá, puedan calmarse, puedan perdonarse, puedan sanar sus relaciones, puedan aprender a llevarse bien por la salud propia de ustedes como cónyuge y por la salud también de sus hijos allí. Dicho esto, bueno, vamos a tener ahora sí un tiempo de preguntas que podamos atender. Ahora sí, entonces voy a escuchar preguntas, inquietudes que tengamos con respecto a al tema que hemos trabajado, ¿no? A ver, acá ya hay una pregunta. Hay una pregunta que dice, a ver, Loida, doctor, si papá fue ausente afectivamente para mi hija, ¿es mejor la separación de ella con su padre? ¿Es mejor hablar con ese papá? ¿Es mejor hacerle entender la importancia de la nutrición afectiva que papá debe brindar a esa hija allí? Entonces, no optar por la separación. Ahora, probablemente ese papá sea desafectivo porque hay una historia de vida que explica, aunque no justifica, su desafectividad y su frialdad con la niña. Pero yo como esposa no puedo estarle criticando, juzgando, condenando que eres así, que eres asá y que no das afecto, eres ausente. O sea, con eso lo único que voy a lograr es que él sea más ausente afectivamente. La crítica nunca convierte para bien o cambia para bien a las personas. Más bien las puede hacer más de lo mismo o peor de lo mismo. En ese sentido puede cambiar. Por lo tanto, hay que pues hablar con él, decirle, esposo, vamos a trabajar, qué es lo mejor para nuestras hijas, qué crees tú que yo como madre estoy haciendo mal, dímelo por favor, y él mismo seguramente ante eso te pedirá a ti, ¿no? ¿Qué hacer para mejorar también? Entonces, hay que pedirle eso, ¿no? Pero uno no debe separarse por ese tema en ese sentido, ¿no? A ver, otra pregunta aquí en el Instagram. ¿Qué se tiene que hacer para que esas peleas no lleguen a la falta de respeto? En la actualidad es lo más común, tanto en hombres como mujeres. Pues lo que venimos diciendo, no ofendamos, no ataquemos a la persona, no usemos adjetivos. Lo que tenemos que hacer es aprender a atacar las ideas, a discrepar de las ideas, pero no atacar a las personas, no ofenderlas, no ponerle sobrenombres, no decirle eres una loca, eres un loco, no eres un torpe, eres un bruto. Eso es ofender, eso es agraviar, eso es faltar el respeto. Entonces, ¿cómo manejar bien nuestras diferencias? La norma, el acuerdo que debo de tener con mi pareja es nunca nos vamos a faltar el respeto, porque al hacerlo, no solamente nos estamos agrediendo, sino estamos agrediendo a nuestros hijos. Así que vamos a respetarnos, es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Otra pregunta de Liz. ¿Qué pasa si a veces cuando discuto con mi esposo, mis hijos nos dicen, no dicen nada? Es como no les importara. Tienen 14 y 6 años. Llevo casada 15 años. Nunca nos hemos golpeado. Bueno, nunca se han golpeado físicamente, pero es probable que se hayan golpeado emocionalmente. Y los golpes emocionales pueden dejar más grandes moretones en el alma que en el cuerpo. En el cuerpo los moretones pasan con el tiempo rápido. Los moretones en el alma pueden durar toda una vida allí. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué, dice, tu pregunta es, ¿por qué tus hijos no reaccionan?
yo no sé si antes ya han reaccionado y se han cansado o simplemente ahora están tragándose su dolor, están tragándose su rabia, su miedo, su dolor y están como quedando petrificados allí y por eso no reaccionan. Y por eso pareciera como que no les importa, como que no les afecta, como que no les importa, ¿no? Y eso no es real. De hecho que están siendo impactados, de hecho que están siendo afectados por el padre, por las peleas y todo eso de los padres. Entonces, más allá de preocuparse por qué no reaccionan o por qué reaccionan, ustedes deben parar las peleas, deben parar de esas peleas, de esas agresiones verbales, tal vez en la que han caído. Entonces, no es que no le importa, les importa, solo que están reaccionando probablemente de manera negativa y eso a la postre los está dañando, ¿no? Allí. ¿Ok? Bien, a ver, hay otra pregunta. ¿Se puede sanar a los hijos que ya han pasado por ello, aun cuando tienen 15 años? Claro que sí, siempre se puede sanar, siempre se puede reparar, rectificar lo que se hizo mal. En ese sentido, todo empieza con el perdón, con una terapia de perdón, con reconocer sincera, auténticamente, sentidamente que fallamos, que hicimos malas cosas. Perdónanos, hijo. Te dimos una atmósfera conyugal de peleas, de conflictos. Perdónanos. Pero ahora queremos con papá llevarnos mejor y, y a partir de ahora ofrecerle otra atmósfera conyugal, una atmósfera de respeto, de armonía, de paz, y con él también brindarle más afecto, más amor. Siempre se puede sanar, pero hay que reconocer esos errores y hay que parar de hacerlos. Es una manera de reparar y de rectificar lo que se hizo mal, ¿no? Ana pregunta, si mi esposo es una persona invisible con mi hijo, no le presta atención, es mejor que hable con mi hijo primero que con él, supongo, ¿no? No, primero tienes que hablar con él, con tu esposo, tienes que hablar con él. O sea, ¿qué está pasando? Tú dices que él lo está invisibilizando a tu hijo, creo entender eso. Es como que no le presta atención, como que es un papá medio indiferente, medio ausente o completamente ausente, no sé, en la vida de tu hijo. Hay que hablar con él. Él tiene que entender. Yo estoy seguro que él ama a su hijo. Yo podría asegurar que él quiere lo mejor para su hijo, pero tal vez tiene heridas, tal vez no sabe cómo expresar el afecto, el cariño, tener más tiempo con el hijo. Pero hay que ayudarle a que lo entienda, a lo vital que es. Hay que hacerle escuchar este tipo de videos, escuchar otras charlas, leer otros libros, que alguien, tal vez no solamente seas tú, sino alguien al cual él respete o un profesional, le haga entender cómo debe funcionar bien como un padre allí. ¿No? Entonces, pero con él hay que trabajar más que con el hijo. Al hijo solamente hay que decirle, hijo, tu papá te ama mucho, pero a veces no sabe expresarlo. Eso va a amortiguar en algo, pero obviamente no ayuda del todo, pero amortigua en algo, para que no se forme una narrativa negativa de papá, que es lo que sí lo va a dañar en ese sentido, ¿no? Allí. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en el Instagram también? Tenemos, a ver si estamos en preguntas. Hay una cantidad de personas que nos están conectando por Instagram. A ver, ya respondí algunas preguntas. A ver, aquí tenemos una pregunta de Marlene. ¿Será una ventaja educar mamá sola a los hijos, ya que no hay doble discurso? Solamente hay ventaja
cuando realmente pues la relación con el otro padre es sumamente tóxica y no pueden sanar. No es lo ideal, no es lo ideal. Una mamá sola debería educar cuando ya pues el papá se ha muerto, cuando el papá ya, bueno, vive pero ha desaparecido totalmente de la vida. Podrías educar ahí, pero si el papá vive y el papá de alguna manera está todavía pendiente o está presente, aunque haga mal su trabajo de presencia delante de los hijos, no hay que cortarlo. Hay que primero buscar, buscar que ese padre tome conciencia para funcionar bien como papá. O sea, lo más fácil es pues, decir, no, ya no lo veas, tú eres un mal padre, así que mejor lo voy a educar solo. Eso es lo más fácil, lo más conveniente, y más conveniente para mí como mamá que para mi hijo allí, porque más difícil es trabajar con el padre, más difícil es sanar mi relación con el padre, más difícil es aprender a llevarme bien con el padre. Eso es obvio, es más difícil, pero eso es lo que le traerá más sanidad a mi hijo o a mi hija. El que él pueda experimentar o ella pueda experimentar que papá y mamá se llevan bien, que aunque no estén juntos o estén separados, pues se llevan bien. Hay cierta armonía, cierta paz y mucho respeto. Eso es salud mental, salud psíquica para los hijos allí. Así que eso es lo que yo te diría, Marlene. Cindy pregunta, si mi hijo en la niñez ha visto peleas entre padres, ¿qué taller puede llevar con un psicólogo para remediar eso? Es que, Cindy, tú estás pensando de que lo que malograron ustedes como padres lo tiene que sanar un terapeuta, lo tiene que sanar un taller. No, lo que los tienen que sanar son ustedes, son ustedes. La mejor terapia y los mejores terapeutas, la mejor terapia está en el hogar y los mejores terapeutas son los padres allí. Eso no quita que lleven a ciertos talleres a que los pueda ayudar, pero ese taller no va a funcionar si no ha cambiado el hogar, si no ha cambiado la forma en que papá y mamá se vinculan con el hijo y se vinculan entre ellos. Esos talleres pueden funcionar cuando el hogar, la conyugalidad o posconyugalidad se ha arreglado, ya hay respeto, ya se llevan bien, ya hay armonía. Entonces, ahí recién pueden ir a un taller para que lo perfeccione, pueda sanar ciertos rezagos que puedan quedar. De lo contrario, no sirve para nada, no va a ayudar nada. Los mejores talleres y los mejores terapeutas no van a poder cambiar ni sanar nada si es que no cambia eso, si es que no sana eso, ¿no? O hasta cuando ya sean adultos y ellos decidan sanar, y ellos decidan cambiar. Así que el trabajo no está en el terapeuta, Cinti, el trabajo está en ustedes. Es muy fácil llevar a que el terapeuta lo arregle. Es muy fácil arreglarlo todo con plata y pagando. No, eso no es. La idea es que yo como papá y mamá, que en un sentido, pues fui el verdugo, tengo que ser el terapeuta para sanar allí. ¿Ok? A ver, Diana pregunta en el Face, en el Instagram. Tengo 45 años, crecieron con un padre ausente y una madre con trastornos de personalidad, donde a mi hermana y a mí nos hizo mucho daño, sus temores, miedos, y esto sumado a gritos y mucha tristeza, y mucha tristeza. Ok, este... bueno, sigue la pregunta. ¿Debería decirle a mi madre cuál fue su error para que entienda el daño que sigue haciendo a mi hermana? Lo primero que tienes que hacer, Diana, es perdonar a tu mamá. Yo creo que no conozco bien tu historia, pero probablemente de lo que describes haya mucha amargura, resentimiento y probablemente muy reprimida, muy escondida en tu alma.
porque también en el fondo amas a tu mamá. Los hijos muchas veces tenemos esa mezcla de amor y de rencores, de amarguras a los padres. Entonces probablemente tengas tú que reconocer eso, sanar eso, perdonar a tu mamá, hablarle, ¿no? No sé, si tu mamá todavía está lúcida, todavía es una persona que goza de cierta salud con la cual se pueda conversar sobre estos temas y puedas decirle las cosas que te dolió sin juzgar, sin criticar, ¿no? Y pedirle perdón tú por las amarguras que le hayas tenido, con lo cual estás invitando a que ella te pida perdón, con lo cual estás invitando a que ella se dé cuenta de los errores que está cometiendo con su hermana, que es lo que tú estás mencionando allí, ¿no? Entonces, todo en un buen espíritu de amor, de comprensión, de respeto, de cariño, puede hablarse, sin, sin llegar a juzgar, a condenar, sin llegar a que las emociones dañadas, pues, se crucen y se manifiesten ahí, ¿no? Ya, eso es lo que hay que hacer. A ver, otra pregunta. Helen pregunta, ¿no? ¿Una persona susceptible tendría heridas guardadas, depresión tal vez? Mi esposo es ansioso, le cuesta dormir. Miren, en mi canal de YouTube tengo una charla que se llama Mi niño herido, donde hablo de el niño herido que tenemos de alguna manera todos, en menor o mayor grado, con más heridas o con menos heridas, pero las tenemos todos. Y comparto en esa charla como 4 o 5 síntomas de que soy un niño o una niña herida. Entre esos síntomas está el que acabas tú de mencionar, la susceptibilidad. La susceptibilidad. Una persona susceptible es una persona egocéntrica. O sea, detrás de la susceptibilidad está el egocentrismo. Y una persona susceptible es una persona fácilmente se enoja, fácilmente se va a molestar, fácilmente se va a resentir, fácilmente va a experimentar todo eso. Entonces, eso habla de ese niño herido que tiene. Su niño está herido, con una herida de rencor, de amargura, que lo vuelve susceptible, producto de ese ego. No ha crecido. Acuérdense que el egocentrismo es propio de la niñez. Cuando soy niño, necesito y tengo licencia para ser egocéntrico porque es importante y necesario para mi sobrevivencia psicológica e incluso para mi sobrevivencia física. Pero cuando ya tengo pues 20, 30, 40 años, no puedo seguir siendo egocéntrico. Si lo sigo siendo es porque tengo un niño herido y voy a tener una actitud de susceptibilidad. Fácilmente me siento enojado, resentido, atacado, agredido, fácilmente. Una persona sana, madura, llena de amor, sin egocentrismo, le pueden insultar, ofender y no se siente, no le alcanza eso, porque ya maduró, ya creció, no le llega. Pero claro, cuanto más niño y más inmaduro soy, cualquier cosita, una mirada, un gesto, no me saludan en mi cumpleaños, se olvidan. No tomaron en cuenta mi opinión, me molesto, me resiento, me siento mal. Eso habla de una herida, eso habla de una susceptibilidad, eso habla de un niño herido, eso habla de egocentrismo, eso habla que tengo que sanar. Y mencionas que tu esposo también tiene depresión, sí, la susceptibilidad es algo que acompaña a la depresión, así que puede ser. Y la comorbilidad, es decir, el síntoma que acompaña a la depresión, la mayoría de las veces es ansiedad. Es ansiedad. Y el que tu esposo no pueda dormir bien, pues probablemente el insomnio tiene muchas causas, pero una de las más comunes es la ansiedad. El tener
mucha ansiedad es lo que no lo hace, no lo deja dormir bien. Entonces, habría que corregir eso en ese sentido, ¿no? A ver, listo. Tenemos otra pregunta de Renzo. Llevo separado de mi ex esposa hace más de medio año. Hemos tratado de mantener una buena relación, pero no ha sido fácil. Hace una semana discutimos delante de nuestros hijos, uno de 13 años y una pequeña de 7. Ambos se sintieron mal. Luego de eso solucionamos las cosas y la relación volvió a estar como antes, pero no hablamos con ellos como deberíamos hacerlo y explicarles eh, que ya solucionamos Me pregunta, ¿no? Al no hablar con ellos como deberíamos hacerlo, deberíamos hablarle o explicarles a ellos cómo solucionamos el problema, creo que es tu pregunta, ¿no? A veces ayúdeme bien con la redacción, porfa, pero creo que esa es la pregunta. Mira, siempre que cuando ustedes dicen, ya solucionamos con mi ex esposa, yo no sé a qué le llama solucionar. Si en verdad lo han solucionado o ya lo han maquillado. Muchas peleas terminan maquilladas, pero no solucionadas. Solamente se ha solucionado, y escúchenme bien, parejas, solamente se ha solucionado cuando ha habido un pedido de perdón y un dar perdón. El pedir y dar perdón después de peleas en las que han habido agresiones y falta de respeto, solamente el perdón es lo que puede solucionar. De lo contrario, no han solucionado nada, aunque se crea que se ha solucionado. Y lo otro que puedo decirte, Renzo, es que acuérdate que en una pelea yo agredo a mi pareja y estoy agrediendo a mis hijos. Lo he hecho delante de ellos, como tú dices. Por lo tanto, no solo he ofendido a mi pareja, he ofendido a mis hijos. Por lo tanto, no solo le tengo que pedir perdón a mi expareja, le tengo que pedir perdón a mis hijos también. Y decirles, hijo, perdónanos, porque hemos peleado con tu mamá, y los dos juntos lo dicen, ¿no? Hemos peleado delante de ustedes. Perdónanos, hijo, no debimos hacer eso, eso estuvo mal, les hemos faltado el respeto. Perdónenos. No, esto no queremos que se vuelva a repetir. Nosotros los amamos, ustedes son lo más importante para nosotros. Y por ustedes vamos a hacer el esfuerzo, no sé si la promesa, pero el esfuerzo de nunca pelear delante de ustedes. El esfuerzo de respetarnos, ¿no? De mantener una armonía allí. Y por qué no una amistad, un compañerismo adecuado, ¿no? Así que eso es lo que habría que hacer, Renzo. ¿Ya? En ese sentido, hablar y poder corregir en ello, ¿no? Bueno, listo entonces. Nos vamos a quedar aquí. Ha sido entonces un gusto poder compartir con ustedes. Si les gustó este programa, denle like. Ya, hay un sonido, por eso vamos a tener que cortar el programa también ya. Bueno, casi estamos llegando al final. Muchas gracias y nos encontramos el próximo martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú. Gracias por los que se conectaron en La Belleza de Amar. Si les gustó, denle like, entren a mi canal de YouTube, pueden ver otros videos y pueden compartir, volver a ver este video, esta charla, compartirlo con otros familiares, amigos, que si les ayudó a ustedes, también puede ayudar a otros. Estamos en esta cruzada de poder ayudar a las familias, ayudar a los padres a mejorar. A ver, hay una última pregunta de Mari. Yo soy separada del padre de mi hijo de hace 3 años, pero cuando yo le dije a él que le dé tiempo a mi hijo, él siempre me dice que no tiene tiempo y me responde mal. ¿Cómo puedo hacer? Mira, Mari, la pregunta es, ¿cómo se lo dices a tu esposo? Si se lo dices en tono de reclamo, en tono de crítica, en tono de juicio, en tono de rabia, claro que no te va a hacer caso. Pero si se lo dices de otra manera, le pides perdón si lo has ofendido o él se siente ofendido y conversan, le dicen qué tenemos que hacer para que nuestros hijos crezcan saludablemente,
pues probablemente él cambie y tenga una nueva actitud. Sana tu relación con tu ex esposo. Sana tu relación. Y eso va a sanar la relación con tus hijos también. Listo, entonces, nos quedamos aquí y nos estaremos viendo entonces el próximo lunes con un nuevo tema a las 18 horas. Muy amable, gracias por escucharnos y nos vemos.